8:23 de la mañana y seguimos hablando de temas serios hoy estamos serios. Hay cuestiones en agenda que se vienen planteando, en algunos casos con cierta liviandad, que son casos de denuncias de abuso sexual, donde incluso hay participación de menores. Vamos a hablar seriamente de este tema y por eso convocamos a Carla Serliani, quien es fiscal especialista en litigios con perspectiva de género. Hola Carla, buen día, ¿cómo te va? Nerina te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Igualmente, creo que hemos charlado en otra oportunidad en otra radio, lo que pasa es que no nos Sí. hemos visto. Sí, así es. Carla, bueno, lo primero que te quiero consultar es, bueno, hay muchas discusiones subjetivas sobre esto y me parece que hay cosas que sobre las cuales no entra la opinión, que tienen que ver sobre qué dice la norma, qué es abuso, qué es el consentimiento, cuándo puede haber consentimiento y cuándo no, por cuestiones de edad. ¿Nos podés aclarar un poquito en relación a esto? Sí, bueno, pues es un tema complejo, pero en líneas generales, bueno, el delito que establece nuestro Código Penal desde fin de la década de 1990, que fue la gran reforma sobre estos temas que tuvo Argentina, es que son delitos contra la integridad sexual. Antes de 1999 eran delitos contra la honestidad, con todo lo que implicaba eso, que se consideraba que solo podía ser víctima de este tipo de hechos las personas que eran consideradas honestas. Y filtrándose todos los prejuicios y estereotipos, imagínense trabajadoras sexuales, personas que puedan considerarse promiscuas o en estos términos se veía la honestidad de las mujeres, era un valor muy particular a la virginidad y si con el hecho se perdía la virginidad, etcétera. Eso, si bien hubo una reforma legal, por eso es tan importante poder trabajar con perspectiva de género, porque estos prejuicios y estereotipos, al día de la fecha 2023, podemos ver muchos ejemplos de fallos y resoluciones judiciales en donde se siguen filtrando. En donde cuando se quieren probar precisamente hechos contra la integridad sexual, contra trabajadoras sexuales, hechos contra la integridad sexual en un contexto de un matrimonio, de una pareja, se van filtrando estos o sea, ¿puede entrar en juego criterios en algún argumento la trayectoria de la mujer, por ejemplo? Sí, por supuesto. Lo cual sería una barbaridad, contra la integridad sexual es muy común que cuando la víctima es mayor de edad o adolescente, las defensas de las personas que están siendo acusadas planteen y quieran traer como prueba cuestiones de la vida sexual previa o posterior de la víctima, analizar si es una buena o mala víctima en términos de cómo era su trayectoria, su vida, para quitarle credibilidad a su relato, precisamente porque son hechos que se dan en ámbitos de intimidad. Es muy difícil y muy raro tener testigos presenciales de estos hechos, con lo cual se juega mucho la credibilidad de la víctima y toda la investigación de contexto que se pueda hacer. Entonces, en términos generales, los hechos contra la integridad sexual son aquellos que lesionen precisamente este bien jurídico que establece el Código Penal. Hay de distintas entidades. El Código Penal establece lo que se califica como abuso sexual simple, que suelen ser los tocamientos o exposiciones a situaciones de desnudez con la finalidad de lesionar la integridad sexual. Delitos más graves, pasando por lo que se considera jurídicamente gravemente ultrajante y lo que se considera con acceso carnal, que es lo que comúnmente se llama violación. También, por supuesto, están las exhibiciones obscenas, los delitos de corrupción, de facilitamiento, de explotación. Bueno, son muchos los delitos que pueden configurarse contra la integridad sexual. Sí, lo importante es que nuestro código, si bien establece como medio de comisión, que puede ser por uso de la fuerza física, también establece que los delitos contra la integridad sexual son con ausencia de consentimiento de las víctimas, con lo cual no necesariamente tiene que haber habido uso de fuerza en el hecho, sino por medios que inhabiliten el consentimiento de las víctimas. Esto es fundamental porque también como pruebas tradicionalmente se suele exigir que la víctima esté lesionada, golpeada, que tenga rotas sus ropas, que tenga algún acto de violencia que se pueda manifestar en ella o en el lugar en que se cometió. Y la realidad es que la mayoría, gran mayoría de los delitos contra la integridad sexual
se cometen en ámbitos intrafamiliares o entre personas conocidas, más del 90%, los hechos violentos de extraños que abusan a mujeres, adolescentes o niñas en ámbitos públicos son absolutamente ínfimos y que son los que se suelen cometer con mayor grado de violencia. Claro. Entonces, lo que hay que analizar es la ausencia de consentimiento. Ese consentimiento debe ser libre, debe ser actual, debe ser permanente, puede ser revocado en el marco del contexto sexual. Para analizar ese consentimiento hay que analizar la situación particular de esa mujer, niña o adolescente víctima de los hechos. Niña, por supuesto que no, y ahora iba a aclarar el tema de las edades. No, sí, Perdón. claro, eso te iba a decir. A ver, puede haber una no expresión del no consentimiento en un menor de edad, pero sigue siendo un abuso porque es un menor de edad. Menos de 13 años no hay posibilidad de consentimiento válido. Claro. Menos de 13 años, el Código Penal establece que es un delito contra la integridad sexual. Claro. Por supuesto, en la actualidad el inicio sexual o de la vida sexual de los adolescentes es un poco más temprana y si el vínculo es entre pares no va a haber un delito, pero sí, si estamos hablando de una persona mayor y una niña o niño menor de 13 años, es un delito contra la integridad sexual porque no hay posibilidad de consentimiento para nuestro Código Penal. Luego, de 13 a 16 años, lo que hay que analizar es si hubo por parte del autor de los hechos, hablo en masculino porque la gran mayoría, casi la totalidad, son personas del género masculino, los autores de los abusos sexuales. Es un delito bien claro en donde es un delito de violencias de género, en donde las víctimas son las mujeres, niñas y niños. De los 13 a los 16, como decía, hay que evaluar el aprovechamiento de la situación de inmadurez, la simetría que existe entre el autor de los hechos y estos adolescentes o adolescentes y si hubo una posibilidad concreta de haberlo consentido. Ahora, Carla, escuchándote con atención, que sos muy clara, hay algo que queda claro, que hay una investigación donde se analiza, vos usas la palabra, hay que analizar, hay que evaluar, hay que observar. Bueno, lo que yo me pregunto es, hoy estamos viendo a nivel social una serie de denuncias y socialmente ciertas definiciones de sentencia que tienen que ver con lo mediático, que tienen que ver muchas veces también con los prejuicios. Más allá de la sociedad, ¿no? Que puede definir que alguien es culpable incluso sin que se demuestre que es culpable. En el plano de lo judicial, vos decías que son situaciones que se dan en el ámbito de lo privado. ¿Cómo se llega a tener una certeza o las pruebas, las evidencias para tener esto, confirmación de que lo que se denuncia fue así? Bien, vos bien lo dijiste, para condenar en derecho penal se necesita certeza. Primero aclarar que, bueno, desde el año 2018 en Argentina los delitos contra la integridad sexual, cuando las víctimas son menores de edad, deben investigarse de oficio, con lo cual los funcionarios y funcionarias que llegan a nuestro conocimiento debemos investigar de oficio. Antes requería instancia o denuncia de parte de los responsables, digamos, la las víctima. personas referentes, la víctima, o si es menor de edad, podría ser su progenitor o quien esté a cargo de esa persona menor de edad. En caso de mayores de edad, sí se requiere lo que se llama instancia, que es la voluntad de la propia víctima de que el hecho se investigue, porque lo que se protege también son hechos muy íntimos y si la víctima no quiere que se realice una investigación penal respecto de eso, desde el Estado no podemos involucrarnos. Esto en términos generales, hay muchísimas cuestiones para luego debatir, temas de riesgo de víctimas, situaciones de contextos de violencias de género muy agravados, etcétera. O sea, donde la víctima puede no expresar su deseo, su voluntad, su pero voluntad, desde el Estado pero sí hay una obligación de debida diligencia en realizar la investigación. Pero esto es algo que se debe verse en el caso puntual. Respecto de las pruebas, por supuesto que en cualquier denuncia de delito contra la integridad sexual se debe partir de creer el relato de la víctima
y en ese creer en términos de iniciar una investigación diligente. No podemos con un prejuicio o estereotipo decir, bueno, no creo este relato, entonces no voy a realizar ningún tipo de investigación. Y lo que se debe hacer es una investigación contextuada, en donde buscando elementos objetivos que permitan referenciar o circunscribir los hechos que relata de delitos contra la integridad sexual y además el contexto de vulnerabilidad en sentido amplio en que se encuentra esta víctima y la relación asimétrica respecto del autor de los hechos. Por ejemplo, buscar elementos objetivos en donde podamos acreditar que en las condiciones de tiempo, modo y lugar que relata la víctima estaba en contacto con su agresor sexual, buscar investigaciones de contexto respecto de cambios conductuales, secuelas, indicadores específicos e inespecíficos de delitos contra la integridad sexual que se presenten en la subjetividad, en el cuerpo, en las relaciones vinculares de la víctima, ir contextualizando las personas o el recorrido, cómo fue el proceso para revelar los hechos y poder contarlos, en donde también esto es un prejuicio y un mito de que las víctimas que son abusadas inmediatamente salen corriendo a denunciarlo o a contarlo. Porque muchas veces pasa mucho tiempo. En general pasan años, claro. Sobre todo cuando son intrafamiliares o los abusos de alguna persona conocida, para que puedan contarlos. En los niños y niñas a veces lo cuentan, pero también es importante quién es el adulto o la adulta que recibe ese relato para que pueda entenderlo, que pueda acompañarlo y que esté en condiciones de hacerlo. Entonces es muy complejo. Yo sé que tu rol es el de la fiscalía, pero te pregunto esto, tal vez correspondería que se lo pregunte a la Defensoría, pero te lo consulto. ¿Cuáles son las garantías del acusado? Así como la garantía es creer en ese relato y eso es herramienta suficiente o punto suficiente como para empezar una investigación, y que así debe ser, digo, ¿cuál es del otro lado la garantía de defensa, digamos? Sí, es el mismo yo punto quería de hacer una decir, aclaración porque si bien vos lo dijiste, pero vale remarcarlo, se debe partir de creer el relato, pero se debe hacer una investigación, y son investigaciones complejísimas. Yo a veces escucho que se simplifica esto, decir, bueno, con el relato de la víctima, hoy por hoy, con todo este movimiento feminista, te condenan, y es todo lo contrario. Es que creer el relato para iniciar una investigación diligente, pero son investigaciones complejas, en donde la evidencia es compleja, y en donde sin evidencia no se va a avanzar en la causa. Y esto lo quiero aclarar porque no es solo el relato de la víctima, que por supuesto es importante y que debemos partir de un trato respetuoso y de creerlo. Además, yo siempre digo esto, yo trabajé muchísimos años en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, e incluso antes de ser fiscal vengo trabajando temas de género, y ninguna mujer o adolescente va a involucrarse en una denuncia, en una investigación, con lo que implica una investigación penal y ser considerada víctima de un delito contra la integridad sexual, no solo en el marco del proceso penal, sino para la familia, sus amigos, su contexto, si no ha pasado a alguna situación victimizante. Luego, que de esto podamos tener evidencias para poder avanzar o no, es otra cuestión, pero mi experiencia es que son absolutamente marginales los casos en donde luego hay de decir, bueno, mintió en la denuncia, en términos generales, que nunca es mintió en la denuncia de los hechos, sino que hay algunas cuestiones que no se pueden acreditar tal como lo cuenta la víctima. Carla, respecto de la defensa, sí, muy breve, me parece interesante tu pregunta, porque en esto de que todas y todos los funcionarios y personas que participamos dentro de las investigaciones públicas y los procesos penales debemos hacerlos con perspectivas de género. Creo que tienen muchísimas herramientas para poder trabajar en estos temas desprejuiciadamente. Lamentablemente, también mi experiencia y largo recorrido me permite afirmar que la mayoría de las defensas son prejuiciadas y que lo que realizan son defensas yendo a los estereotipos y prejuicios. Si son niños o niñas, quieren instalar de que es algo inventado por la madre, por algún tema de encono respecto
respecto del abusador, que suele ser el padre, un abuelo o algún referente de la familia paterna, lo que tan comúnmente se ha llamado SAP o síndrome de alienación parental, en distintas formas que se van argumentando. Si son adolescentes o jóvenes, se trata de buscar esto de la promiscuidad, de que en realidad el progenitor, que suele ser el denunciado, la quería cuidar, quería restringirle salidas, etcétera. Entonces, como venganza, suelen hacer estas denuncias, y en contextos de matrimonios tratar de desacreditar a las víctimas diciendo que por cuestiones de celo, mejoría económica en los divorcios, etcétera, tratan de desacreditarlo. Esto es casi de manual y son distintos argumentos que, disfrazados a lo mejor de distintas maneras, se tratan de filtrar en las defensas, y entiendo que hay muchísimas otras maneras de poder hacerla sin recurrir a esto, que además está prohibido por las convenciones y tratados internacionales. Carla, ¿qué porcentaje de las denuncias que se hacen llegan a una resolución, a una sentencia? En eso, el porcentaje, sinceramente no lo tengo, porque son estadísticas que se sacan de las áreas de gestión del Ministerio Público. Claro. Sí, lo que puedo decir que el número, la unidad de delitos sexuales de Rosario, más del 95% de los casos que ha llevado a juicio, que es una de las unidades que más juicios al año tiene, han sido con condenas. Sí, también tengo que decir que son casos complejos para poder avanzar y que requieren de muchísimos recursos para poder investigar, que en general no son los clásicos que tenemos dentro del derecho penal, que es la policía o gente trabajando en la calle, sino de equipos interdisciplinarios. Y en eso sí entiendo que hay que hacer un llamado para tener mayores recursos y trabajo interinstitucional por la complejidad que requiere estas investigaciones y que tiene que ver fundamentalmente con un trabajo con la víctima, su entorno y su contexto. Carla, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, de nada, hasta luego. Un saludo. Carla Serliani es fiscal en los delitos, no quiero errarle, la presenté como corresponde antes y no quiero cerrar cometiendo un error, fiscal especialista en litigios con perspectiva de género. Bueno, para hablar seriamente de estas cuestiones de abuso y que tan mediáticas se han vuelto. Lo cierto es que como mamá de una nena y un nene me preocupa muchísimo, tanto de un lado como del otro, porque si bien ella lo que dice desinteresante, de que en su experiencia ella dijo nadie haría una denuncia no habiendo sido víctima, bueno, es también difícil pensar que alguien sea acusado y que no haya sucedido, ¿no? Entonces, bueno, como ella decía, es muy complejo, ¿viste? Porque probar es en el foro íntimo. Tal cual, tal cual. Lo que sí, vos sabés que antes, tiempo atrás, esto se llamaba crimen pasional. Durante mucho tiempo fue mal llamado un crimen pasional, hasta que después con el tiempo se empezó a llamar las cosas por su nombre. Claro, bueno, femicidio. Cuando se trata de un homicidio, claro. Crimen pasional, algo inexplicable, o sea, lo que te mato ella por pasión. Claro, y lo que ella decía el crimen, el abuso o el atentado contra la honestidad, la integridad, la honestidad. Hoy es la integridad, donde parecía que si alguien se dedicaba, por ejemplo, a la prostitución, no tenía derecho a decir que no. Claro. ¿No? A elegir cuándo sí, cuándo no. Igual es un tema muy complejo. Yo recuerdo hace unos años cuando fueron cancelando estas actividades nocturnas que participaban las mujeres, y muchas de ellas salieron a defender su trabajo como diciendo acá no nos están maltratando, es la manera que nosotras conseguimos de vivir. Obviamente es un tema que genera debate. Claro, y porque que en realidad, digamos, no es delito la prostitución. Claro. La Asociación de Meretrices, que son quienes vos nombrás, han salido a decir nosotros hacemos esto por elección. Bueno, después está en uno de este lado decir no, eso no puede ser una elección. O por lo menos dentro de las circunstancias, contexto, que te habilitan o no a aceptar que eso pueda llegar a ser un trabajo. Lo que sí está claro, que no es un delito, es la explotación sexual. Porque ahí sí que la persona no está eligiendo, sino que hay alguien que está siendo
un negocio con tu cuerpo. Digamos, vos Una explotación, obvio. claro, vos salís a vender tu cuerpo y en realidad hay una comisión que se lleva a otro, cosa que es una locura. Una locura. Y es un delito. 8:42, sigue estando en 12 grados la temperatura. Radio de vanguardia. Creamos el estilo más estético en la radio. Escucha la frecuencia al ritmo de Watts FM. Mañanita presenta